Hola Reddit. Necesito desahogarme porque no tengo a nadie más con quien hablar de esto. Soy María, tengo 25 años y vivo en Valencia. Hasta hace una semana pensaba que tenía una vida normal. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña empresa, vivía con mi novio Carlos desde hacía 2 años y mantenía una relación cercana con mis padres, especialmente con mi madre. Todo comenzó cuando mi abuela materna, que tiene 83 años, tuvo un derrame cerebral. Cuando llegué al hospital estaba consciente pero muy confundida. Los médicos dijeron que podía decir cosas sin sentido debido al trauma cerebral, pero lo que me dijo me heló la sangre. Me agarró de la mano con una fuerza sorprendente y me susurró: «Mija, perdóname por no decírtelo antes. Tu mamá no es tu mamá de verdad. Ella te robó cuando tenías 2 añitos». Al principio pensé que eran delirios por la medicación. Le sonreí y le dije que se tranquilizara. Pero ella insistió con lágrimas en los ojos: «Está en la caja azul debajo de mi cama. Las fotos, los papeles, todo está ahí. Tu verdadera familia te ha estado buscando todos estos años». Cuando llegó mi madre, la abuela se quedó callada, pero me miraba con una intensidad que me ponía nerviosa. Esa noche no pude dormir. Carlos me decía que no le hiciera caso, que los ancianos dicen muchas tonterías cuando están enfermos. Pero algo en mi interior me decía que fuera a casa de la abuela. Al día siguiente, mientras mi madre estaba en el trabajo, fui a la casa de la abuela con la llave de emergencia que siempre había tenido. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Fui directo a su habitación y busqué debajo de la cama. Ahí estaba, una caja de zapatos azul, vieja y gastada. Dentro encontré cosas que me dejaron sin respiración. Había fotos de una niña pequeña que se parecía mucho a mí, pero en lugares que nunca había visitado, con personas que no conocía. También había recortes de periódico de hace 23 años con titulares sobre una niña desaparecida en Sevilla. La niña se llamaba Isabella Morales y había desaparecido de un parque mientras jugaba con otros niños. Pero lo que más me impactó fue encontrar un certificado de nacimiento. El nombre era Isabella Morales, nacida el 15 de abril de 1999. Esa es exactamente mi fecha de nacimiento, pero mi certificado dice que me llamo María Fernández. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Había también una carta escrita a mano por mi abuela, fechada hace 10 años. En ella confesaba que mi madre, su hija, había tenido problemas para tener hijos después de varios abortos espontáneos. La desesperación la llevó a hacer algo terrible. Según la carta, mi madre trabajaba como niñera en Sevilla cuando tenía 28 años. Se obsesionó con una niña a la que cuidaba esporádicamente en el parque. Un día, cuando los padres de la niña estaban distraídos hablando con otros padres, mi madre simplemente se llevó a la niña y huyó a Valencia, donde cambió su identidad y la de la niña. La abuela escribía que se enteró años después, cuando yo tenía 12 años, pero que no tuvo el valor de denunciar a su propia hija porque ya me quería como a una nieta verdadera. Vivía con la culpa, pero no sabía qué hacer. Me senté en el suelo de la habitación de mi abuela y lloré durante horas. Mi vida entera era una mentira. Mis padres, que me habían criado con tanto amor, eran en realidad mis secuestradores. Pensé en la familia Morales, en unos padres que durante 23 años no habían sabido qué pasó con su hija pequeña. Cuando llegué a casa esa tarde, Carlos notó inmediatamente que algo andaba mal. Le conté todo esperando que me apoyara, pero su reacción me sorprendió. Se puso furioso, me gritó que estaba loca por creerme esas fantasías y que iba a arruinar mi vida por nada. Me dijo que incluso si fuera cierto que ganaba con destruir a la familia que me había criado. Esa noche discutimos durante horas. Carlos me amenazó con dejarme si seguía con esa locura. Me dijo que era una malagradecida, que mis padres me habían dado todo y que ahora los iba a traicionar por unos papeles viejos. Sus palabras me dolieron más que toda la verdad que había descubierto. Al día siguiente decidí confrontar a mi madre. Llegué a su trabajo,
una oficina de contabilidad donde había trabajado durante 15 años. La saqué de una reunión y le pedí que habláramos en privado. Le mostré los papeles y las fotos. Su reacción fue inmediata. Se puso pálida, empezó a temblar y se echó a llorar desconsoladamente. No negó nada. Entre sollozos me confirmó todo lo que había leído en la carta de la abuela. Me contó que después de perder 3 bebés, había caído en una depresión profunda. Veía niños por todas partes y se obsesionaba con la idea de ser madre. Cuando me vio en el parque ese día, algo se quebró en su mente. Dijo que en ese momento no pensó con claridad, que solo sabía que necesitaba llevarme a casa. Durante todos estos años he vivido con terror de que me descubrieran, me dijo entre lágrimas, pero también con la certeza de que te amaba más que a mi propia vida. Eres mi hija en todos los sentidos, María, por favor, no me abandones. Le pregunté por mi familia verdadera, por los padres que me habían buscado desesperadamente. Me dijo que había seguido las noticias durante años, que sabía que seguían buscándome, pero que no podía imaginar una vida sin mí. Esa conversación me destrozó el alma. Vi a la mujer que había sido mi madre durante 23 años completamente rota, suplicándome perdón, pero también vi a una mujer que había cometido el acto más egoísta imaginable: robar a una hija de sus verdaderos padres. Llegué a casa esa noche sin saber qué hacer. Carlos me estaba esperando con las maletas hechas. Me dijo que había decidido irse a casa de su hermano porque no podía lidiar con todo este drama. Me acusó de ser demasiado emocional y de complicar las cosas innecesariamente. Si realmente fueras inteligente, me dijo, te quedarías callada y seguirías con tu vida normal. Pero no, tú siempre tienes que crear problemas donde no los hay. Se fue esa misma noche, después de 3 años de relación. Me quedé sola en el apartamento, rodeada de recuerdos de una vida que ya no sabía si era real o no. Los siguientes 3 días fueron los más difíciles de mi vida. No podía comer, no podía dormir, no podía concentrarme en el trabajo. Mi jefe me dio unos días libres cuando le dije que tenía una crisis familiar. Pasé horas investigando en Internet sobre la desaparición de Isabella Morales. Encontré artículos de hace 23 años, 21, 15, 10. Los padres nunca se habían dado por vencidos. Habían aparecido en programas de televisión, habían puesto carteles, habían contratado detectives privados. Vi fotos de ellos envejeciendo año tras año, siempre con la misma esperanza desesperada en los ojos. El padre se llamaba Roberto y la madre Carmen. Tenían otros 2 hijos: un niño que nació 3 años después de mi desaparición y una niña que adoptaron 5 años después. En las entrevistas más recientes que encontré de hace 2 años, seguían diciendo que sabían que su hija estaba viva en algún lugar y que nunca dejarían de buscarla. Me di cuenta de que tenía hermanos que no conocía, padres que me habían amado y buscado durante más de 2 décadas. Pero también tenía a la mujer que me había criado, que me había llevado a la escuela todos los días, que había cuidado mis pesadillas, que me había enseñado a manejar, que había estado ahí en cada momento importante de mi vida. Después de mucho pensar, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a la policía. Asterisco asterisco actualización 2 asterisco asterisco hace 2 horas. Gracias a todos los que han comentado y me han apoyado. No sabía que mi historia tendría tanto impacto. He estado leyendo cada mensaje y aunque algunos son duros, entiendo que es un tema muy complicado. Hace 4 días llamé a la comisaría de Valencia. Cuando les expliqué la situación, al principio pensaron que era una broma. Tuve que insistir mucho para que me tomaran en serio. Finalmente, 2 agentes vinieron a mi apartamento y vieron todas las pruebas que había encontrado. La detective Elena Ruiz, una mujer de unos 40 años con una mirada muy seria pero comprensiva, se hizo cargo del caso. Me explicó que estos casos son extremadamente raros y complicados, especialmente después de tanto tiempo. Lo primero que hicieron fue contactar a la comisaría de Sevilla para verificar si el caso de Isabella Morales seguía abierto. Efectivamente, nunca se había cerrado.
Los padres habían mantenido la denuncia activa todos estos años. La detective Ruiz me pidió que me hiciera una prueba de ADN para confirmar la identidad. Fue surreal estar en un laboratorio, dando muestras de saliva, sabiendo que los resultados iban a cambiar mi vida para siempre. También arrestaron a mi madre. Eso fue lo más duro de todo. Ver a la mujer que me había criado con tanto amor siendo esposada y llevada en un coche de policía me rompió el corazón. Antes de que se la llevaran, me gritó: María, pase lo que pase, recuerda que te amo más que a nada en este mundo. Perdóname, mi niña. Mi padre, que se enteró de todo cuando llegó del trabajo y encontró la casa llena de policías, se derrumbó completamente. Él nunca había sabido la verdad. Durante 23 años había creído que yo era su hija biológica. Ver su mundo desmoronarse fue desgarrador. ¿Cómo es posible que no me diera cuenta? Repetía una y otra vez. ¿Cómo pude vivir todos estos años sin saber que mi esposa había, que tú no eras? No podía ni terminar las frases. Los resultados del ADN llegaron 2 días después. Confirmaron lo que ya sabíamos. Yo era Isabella Morales, la niña que había desaparecido hace 23 años en Sevilla. La detective Ruiz me preguntó si quería conocer a mi familia biológica. Le dije que sí, pero que necesitaba tiempo para prepararme mentalmente. Me explicó que ellos ya habían sido informados y que estaban desesperados por verme, pero que respetarían mis tiempos. Ayer por la mañana, finalmente los conocí. La detective organizó un encuentro en una sala de la comisaría, con psicólogos presentes para ayudarnos a todos con la situación. Cuando vi a Roberto y Carmen Morales entrando por la puerta, supe inmediatamente que eran mis padres. Tengo los ojos de mi padre y la sonrisa de mi madre. Carmen se me acercó muy lentamente, como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer otra vez. Isabella, susurró, y yo empecé a llorar. No sabía por qué, pero escuchar ese nombre en su voz se sintió como volver a casa después de un viaje muy largo. Me abrazaron y los tres lloramos durante lo que parecieron horas. Roberto no paraba de repetir: sabíamos que estabas viva. Nunca perdimos la esperanza. Te hemos estado esperando todos estos años. Carmen me tocaba la cara como si no pudiera creer que fuera real. Eres más hermosa de lo que habíamos imaginado, me decía. Te hemos extrañado tanto, mi amor. También conocí a mis hermanos. Miguel, que ahora tiene 20 años, estaba muy nervioso y no sabía qué decir. Ana, de 18 años y adoptada, me abrazó inmediatamente y me dijo: siempre supe que tenía una hermana mayor en algún lugar. La reunión fue emotiva, pero también muy confusa para mí. Estos extraños eran mi familia de sangre, pero yo no los recordaba. Ellos me contaron historias de cuando era pequeña, me enseñaron fotos de mi primer cumpleaños, de mis primeros pasos, pero para mí eran como historias de otra persona. Roberto me mostró mi habitación, que habían mantenido exactamente igual durante todos estos años. Había juguetes de cuando tenía 2 años, ropa pequeñita guardada en el armario, dibujos que había hecho pegados en las paredes. Era como un santuario. Cada cumpleaños te comprábamos regalos, me dijo Carmen. Están todos ahí esperándote. Nunca dejamos de celebrar tu vida, aunque no supiéramos dónde estabas. Me enseñaron una caja llena de cartas que me habían escrito durante todos estos años. Cartas contándome sobre su día, sobre cómo me extrañaban, sobre sus sueños de encontrarme. Había cientos de ellas. Pero también me contaron sobre el infierno que habían vivido. Los primeros años fueron los peores. Se culpaban mutuamente, se separaron durante un tiempo, estuvieron a punto de divorciarse. Roberto desarrolló problemas de alcoholismo y Carmen tuvo que ser hospitalizada por depresión severa. Tu desaparición casi destruye nuestra familia, me confesó Roberto. Pero también nos enseñó a valorar cada momento. Cuando tuvimos a Miguel y adoptamos a Ana, nunca los dimos por sentado. Cada día con ellos era un regalo. Al final de la reunión me preguntaron si quería quedarme con ellos. Les expliqué que necesitaba tiempo, que mi vida estaba en Valencia, que tenía trabajo, amigos, una vida construida allí. Se veían tristes, pero dijeron que lo entendían.
No vamos a presionarte, me dijo Carmen. Ya perdimos 23 años contigo. No queremos perderte otra vez por ser demasiado insistentes. Ve a tu ritmo, mi amor. Nosotros estaremos aquí esperándote el tiempo que sea necesario. Regresé a Valencia esa misma tarde con la cabeza dando vueltas. Tenía una familia que me amaba y me había buscado durante más de 2 décadas, pero también tenía rabia por los años perdidos. Y tenía una pena terrible por la mujer que me había criado y que ahora estaba en prisión por amarme demasiado. Asterisco asterisco actualización 3 asterisco asterisco, hace 1 hora los últimos días han sido una montaña rusa emocional. He recibido cientos de mensajes privados de apoyo, algunos muy duros criticándome por haber entregado a mi madre adoptiva y otros felicitándome por haber hecho lo correcto. Gracias a todos por tomarse el tiempo de leer y comentar. Ayer fui a visitar a mi madre adoptiva a la cárcel. Fue la conversación más difícil de mi vida. La encontré muy demacrada, había perdido mucho peso y tenía ojeras profundas. Cuando me vio, se echó a llorar inmediatamente. María, pensé que no ibas a venir nunca, me dijo. He estado tan asustada de que me odiaras para siempre. Le dije que no la odiaba, pero que tampoco podía fingir que lo que había hecho estaba bien. Mamá, le dije, y fue raro usar esa palabra sabiendo toda la verdad, arruinaste la vida de una familia entera. Hay padres que han sufrido durante 23 años por tu decisión egoísta. Ella asintió y me pidió perdón una y otra vez. Me contó que durante todos estos años había vivido con pesadillas, que veía en sueños a unos padres llorando por su hija perdida. Sabía que estaba mal, me dijo, pero cada día que pasaba contigo, cada sonrisa tuya, cada abrazo, me convencía más de que había hecho lo correcto para mí, aunque fuera terrible para ellos. Le pregunté por qué nunca me dijo la verdad cuando crecí. Tenía miedo de perderte, me confesó, y también tenía miedo de la prisión, pero sobre todo tenía miedo de que me odiaras. Eres lo único bueno que he tenido en mi vida, María. Sin ti yo no soy nadie. Esas palabras me hicieron sentir una mezcla de compasión y rabia. Entendía su dolor, pero no podía aceptar que hubiera construido su felicidad sobre el sufrimiento de otros. Su abogado me había contactado antes de la visita. Me explicó que mi madre probablemente enfrentaría entre 10 y 15 años de prisión por secuestro. También había la posibilidad de que los padres Morales pusieran una demanda civil por daños y perjuicios. Hay algo más que necesitas saber, me dijo mi madre antes de terminar la visita. Tienes una cuenta de ahorros que he estado llenando para ti desde que tenías 5 años. Tiene casi 50.000 euros. Es tuyo, hagas lo que hagas conmigo. Me quedé sorprendida. Nunca había sabido de esa cuenta. Me explicó que cada mes, sin importar qué tan justos anduvieran de dinero, ella apartaba algo para mí. Sabía que algún día la verdad saldría a la luz, me dijo. Quería asegurarme de que tuvieras algo para empezar tu verdadera vida. Cuando salí de la cárcel, me senté en mi coche y lloré durante mucho tiempo. Esta mujer había arruinado vidas, había mentido durante décadas, pero también me había amado de la manera más pura que conocía. Era imposible para mí reconciliar estas dos realidades. Esa misma tarde, Carmen Morales me llamó. Habíamos intercambiado números después de nuestro primer encuentro. Me preguntó cómo estaba y si quería cenar con ellos. Acepté, necesitaba estar con gente que me quisiera sin toda la complicación de la culpa. La cena fue hermosa. Carmen había cocinado paella, que aparentemente era mi comida favorita cuando tenía 2 años. No la recordaba, pero algo en el sabor me resultaba familiar de una manera que no podía explicar. Miguel y Ana me contaron sobre sus vidas. Miguel estudia ingeniería y Ana está en su último año de preparatoria. Los dos me trataron como si fuera la hermana mayor que habían perdido y encontrado. Ana especialmente se pegó a mí toda la noche. Siempre sentí que me faltaba algo en la familia, me dijo Ana. Mis padres me aman muchísimo, pero yo sabía que había un espacio vacío. Ahora sé que era tu espacio. Roberto me mostró álbumes de fotos familiares de todos los años que había perdido.
Vacaciones, cumpleaños, graduaciones, navidades, toda una vida de momentos que debería haber compartido con ellos. Era hermoso y desgarrador al mismo tiempo. No podemos recuperar el tiempo perdido, me dijo Roberto, pero podemos construir nuevos recuerdos desde ahora. Si tú quieres, claro. Le dije que sí quería, pero que necesitaba hacerlo paso a paso. Tenía que procesar todavía todo lo que había pasado, tenía que decidir qué hacer con mi vida en Valencia, con mi trabajo, con mi futuro. Carmen me preguntó si había pensado en cambiarme el nombre legalmente de vuelta a Isabella. No quiero presionarte, me dijo, pero para nosotros siempre has sido Isabella. María es el nombre que te pusieron las personas que te quitaron de nosotros. Esa pregunta me hizo reflexionar mucho. Durante 23 años había sido María. Todos mis recuerdos, mi personalidad, mi identidad estaban construidos alrededor de ese nombre. Pero Isabella era quien realmente era, mi verdadera identidad. Decidí hacer un compromiso conmigo misma. Legalmente volvería a ser Isabella Morales, pero seguiría usando María en mi vida diaria hasta que me sintiera cómoda con el cambio. Carmen y Roberto lo entendieron perfectamente. Esta mañana fui a los juzgados para iniciar el proceso de cambio de identidad. Es irónico que tenga que hacer papeleo para recuperar mi verdadero nombre, pero así son las cosas. También tomé una decisión sobre qué hacer con los 50.000 euros que había ahorrado mi madre adoptiva. Los voy a dividir en tres partes. Un tercio para la terapia psicológica que todos necesitamos después de esto, un tercio para ayudar con los gastos legales de la familia Morales y un tercio para empezar mi nueva vida, sea donde sea que eso me lleve. Hablando de terapia, he empezado a ver a una psicóloga especializada en traumas familiares. Me está ayudando a entender que puedo amar a la mujer que me crió y al mismo tiempo reconocer que lo que hizo estuvo terriblemente mal. No tengo que elegir entre el amor y la justicia. También me está ayudando a construir una relación con mis padres biológicos. Es extraño conocer a personas que te aman incondicionalmente, pero que para ti son prácticamente desconocidos. Hay que construir esa conexión desde cero, con la ventaja de que el amor ya está ahí. He decidido tomarme un mes de vacaciones en el trabajo para ir a Sevilla y pasar tiempo con la familia Morales. Quiero conocer la ciudad donde nací, visitar los lugares donde jugué cuando era niña, entender quién era Isabella antes de convertirse en María. Carlos me ha estado mandando mensajes desde hace una semana. Al principio eran mensajes enojados, diciéndome que había arruinado mi vida y la de todos por ser demasiado dramática. Pero ayer me mandó un mensaje diferente. Se disculpó por haberme abandonado cuando más lo necesitaba y me pidió que habláramos. Todavía no le he respondido. Estoy aprendiendo que cuando alguien te abandona en tu momento más difícil, te está mostrando exactamente quién es. Y yo merezco a alguien que se quede conmigo incluso cuando las cosas se pongan complicadas. La verdad es que estos han sido los días más difíciles, pero también más reveladores de mi vida. He aprendido que la familia no siempre es la gente que comparte tu sangre, pero también que hay algo poderoso en esas conexiones biológicas que trascienden el tiempo y la distancia. He aprendido que el amor puede ser egoísta y destructivo, pero también puro y sanador. He aprendido que la verdad duele, pero que vivir en la mentira duele más a largo plazo. Sobre todo, he aprendido que soy más fuerte de lo que pensaba. Durante 25 años creí que era María Fernández, una chica normal de Valencia. Ahora sé que soy Isabella Morales, una sobreviviente que pasó más de 2 décadas perdida, pero que finalmente encontró el camino a casa. Mañana viajo a Sevilla para pasar las siguientes 4 semanas conociendo a mi verdadera familia. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo. Siento que estoy a punto de comenzar mi verdadera vida. Actualizaré cuando regrese de Sevilla. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Sus palabras de apoyo han significado más para mí de lo que pueden imaginar. Con amor, Isabella María, sí, creo que voy a usar los dos nombres por ahora.